Buenos días. Les agradezco por acompañarme en el estudio de la primera epístola de Juan, el capítulo 1. Empezamos este capítulo con una introducción, diciéndoles que la palabra Dios no expresa lo que es Dios. En realidad, la palabra Dios no se originó en la Biblia, más bien fue producto de la imaginación de personas, pueblos que habitan en lo que ahora es Alemania. Esta palabra Dios refleja lo que ellos pensaban de Dios. En otras palabras, refleja el producto de la imaginación de las personas, de seres humanos, de tal forma que no es una revelación que Dios, el Altísimo, hace de sí mismo, sino, repito, es producto de la imaginación de personas, como imaginaban que es Dios. La palabra Dios entonces significa primariamente derramar, esto es, a quien se ofrecen libaciones o sacrificios. Libaciones son vino, ¿no? Ofrece vino, sacrificios. También significa a quien se invoca. La única vez que Dios hizo saber, el Altísimo hizo saber quién era su nombre, está en el libro de Éxodo, y es una palabra que no hay cómo pronunciarla, aunque está formada por 4 consonantes, una Y, una H, una J y otra H. Como el hebreo, ustedes saben, no tiene vocales, entonces no teniendo vocales no hay cómo pronunciar, a menos que alguien que sepa las vocales o que haya oído la pronunciación de estas 4 letras, como fue Moisés, lo pronuncie. Ahí podemos saber cómo es el nombre de Dios. Pero lo que sí sabemos de Dios es lo que Él reveló de sí mismo. No, repito, no como producto de la imaginación, no producto de los pensamientos humanos, de cómo imaginaban que es este personaje que ellos llamaron Dios y que nosotros también llamamos Dios, pero que realmente no significa nada esta palabra, nada, absolutamente nada. Lo que podemos conocer de Dios es Dios quien ha revelado. No, el hombre humano no puede descubrir quién es Dios. Nosotros lo que podemos saber de Dios es lo que Él ha revelado. Y entonces, teniendo presente esto, que Dios dio su nombre, nosotros no podemos pronunciarlo porque no sabemos cuáles son las vocales de esa palabra que tiene 4 consonantes. Pero lo que sí Dios reveló quién es Él. Esto es lo que vamos a estudiar en este primer capítulo de la primera epístola de Juan. Leemos así el versículo 1. El que existía, del cual salió el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, dice el apóstol, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos mirado de cerca, lo que nuestras manos tocaron acerca de la palabra de vida. Aquí leemos pues entonces que no es esto una imaginación de Dios, una imaginación humana acerca de Dios, sino es lo que Dios dio a conocer de sí mismo en la persona de Jesús. Por eso dice lo que existía, no es una imaginación, lo que existía, del cual salió el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, o sea, los sentidos, con los sentidos, lo que hemos mirado de cerca, esto es observado detenidamente, lo que nuestras manos tocaron acerca de la palabra de vida. Este es Jesús. Juan, conforme la orden que recibió de Jesús, que ellos fueron llamados apóstoles,
para testificar acerca de Dios, de cómo es Dios. Esto, repito, no es una imaginación. Ellos vieron, tocaron, sintieron, oyeron a este personaje, a Jesús, que vino para mostrar cómo es Dios, a fin de que Dios no sea el resultado de la imaginación humana, sino que sea la expresión de lo que es la realidad, la verdad. El versículo 2. La vida, este es Jesús, Dios, el Altísimo, el Eterno, lo que hemos visto y lo que hemos escuchado, les anunciamos. Este es el testimonio que ellos dan, para que, a fin de que ustedes tengan vida eterna, a fin de que ustedes, que la vida eterna que estaba con el Padre, fuera manifestada a nosotros. Jesús es la vida eterna. En Jesús nosotros podemos ver, podemos sentir, tocar, ellos, lo que es la vida eterna. Nosotros solamente lo que hacemos es leer el testimonio que ellos dieron, de lo que ellos vieron, oyeron y tocaron, y aceptar. El hombre no puede descubrir a Dios. Es Dios que se revela al hombre. Si nosotros esperamos encontrar a Dios como resultado de nuestra investigación, de nuestro esfuerzo, vamos a fracasar. Más bien, con humildad debemos aceptar el testimonio que dieron los que le vieron a Él, los que le vieron a Jesús, la expresión del Eterno, del Altísimo, de ese personaje que tiene como nombre, que tiene como en su nombre 4 letras consonantes y vocales que no conocemos. Las vocales no conocemos, las consonantes sí, pero no podemos pronunciar una palabra sin vocales. El 3. Lo que hemos visto, no, repito, no es un producto de la imaginación, es lo que han visto los apóstoles, lo que escucharon. Esto les anunciamos para que tengan comunión con nosotros. Pero en realidad, dice el apóstol, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesús el Mesías. Un punto importante que vamos a encontrar. Toda la relación con Dios, sea grande o pequeña, conlleva comunión, unión. La relación con el pecado, separación, desunión. Esto es importante tener presente. Dios nos une a Él y a los que nos rodean. Sean malos o buenos, nos une. Esto vamos a seguir viendo. Es la revelación de Dios. La revelación del mal nos desune. El mal, el pecado, nos desune. Esposos, hijos, padres, compañeros, etc. Desune. El versículo 4. Y esto les escribimos a ustedes para que nuestro gozo sea completa. La revelación de Dios, la revelación que Dios hizo de sí mismo, no en forma dictando palabras o inspirando palabras, sino haciéndoles, dejándoles que vean con sus sentidos, los ojos, los oídos, el tacto. Esto es lo que vieron, esto es lo que ellos vieron y de esto testifican los apóstoles. El versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Es el mensaje que Jesús dijo respecto de Dios. Este mensaje les anunciamos, versículo 5, ¿no es cierto? Dios es luz y en Él en absoluto hay tinieblas. Dios es luz. Ahora, si tomamos lo que es la luz en la física, la luz son partículas o rayos que para iluminar necesitan chocar con algo. La luz en sí, los rayos de luz en sí no iluminan, sino cuando chocan con algo. Chocan con una flor, chocan con una cara, con una persona, con un carro. Ahí podemos ver, si no, no hay cómo ver. Esto es importante tener en cuenta. Dios, entonces, que es luz, no hay cómo conocerlo, no hay cómo ver su acción a menos que no esté en relación con alguien, que esté iluminando a alguien.
ahí podemos distinguir la presencia de Dios. Cuando ilumina a alguien, a algo. Repito, la luz en sí no ilumina, los rayos luminosos en sí no iluminan, sino solo cuando chocan, inciden con algo, con una persona, con un objeto, con una cara. Ahí podemos ver. Esto es importante, por eso Dios es luz. Repetimos, Dios no se refleja, se manifiesta a menos que esté en comunión con alguien, con algo. Es la forma como podemos conocer a Dios, a través de alguien, en quien Dios incide, está reflejando su luz, reflejando sus rayos y iluminando. Por otro lado, siendo Dios luz, Él solamente puede iluminar. La función de Dios, iluminar, aclarar, dejar ver. En Dios no hay nada escondido. En Dios no hay nada escondido. Cuando Él refleja, cuando Él incide en alguien, ilumina, deja ver. Por otro lado, ¿qué es lo que se va a ver? Si incide en una persona, se va a ver tal cual es esa persona. Y si incide en varias personas, se van a ver tal cuales son esas personas. Entonces vamos a ver desde el ángulo de Dios, pero repetimos, Dios es luz y en Dios hay comunión, hay unión. Dios cuando ilumina a un ser humano, que es un pecador, no es para alejarlo, ni humillarlo, ni apartarlo, sino para unirlo a Él. Él se une con el pecador, no se olvidarán. Él se une con el pecador, así como los rayos de luz se unen con objetos, con partículas, con caras, para iluminar. Así es Dios. Se ilumina, se une con las criaturas a quienes ilumina. Por esto en Dios no hay desunión, con Dios hay siempre unión. No importa si la persona sea pecador. Es más, se necesita que la persona reconozca que que es pecador, para que Dios pueda tener comunión con él. Esto es algo desconocido normalmente en los círculos religiosos. Dice el versículo 6, si decimos que estamos en comunión con Él, esto es, si decimos que estamos unidos a Él, pero caminamos en tinieblas, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Lo primero, para decir que estamos en comunión con Dios, nosotros debemos ser los objetos en quienes los rayos de luz o partículas de luz nos iluminen. Solamente ahí estamos en comunión con Dios. Cuando Dios nos está iluminando, está incidiendo sus rayos, sus partículas, digamos físicamente hablando, en la persona. En Dios, ahí tenemos comunión cuando estamos siendo objeto de la acción de Dios. Ahí tenemos comunión con Dios, si no, no. En caso que caminamos en tinieblas primeramente se camina y con ignorancia, no sabe a dónde ni por dónde se va, y segundo, se camina apartado de los demás. Eso es la característica de las tinieblas. Los seres humanos normalmente andan apartados unos de otros porque están en tinieblas, o sea, Dios no dejan que Dios los ilumine. Dice, mentimos y no practicamos la verdad. El versículo 7. Pero si andamos en la luz, como Él es luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, el Mesías, nos limpia de todo pecado. Miren ustedes, si andamos en luz, o sea, si andamos con Dios, lo primero, el primer efecto de la luz de nosotros es andar en comunión unos con otros, no menospreciar el uno al otro, no odiar el uno al otro, sino andamos en comunión unos con otros. La luz, Él es el primer efecto de la luz, nos hace ser solidarios con los demás, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros familiares, hermanos de la fe, etc., compañeros de trabajo, nos hace ser solidarios. ¿Por qué? Porque la luz ilumina y nos hace ver cómo somos y cómo son los que nos rodean. Y vamos a ver que unos y otros
Así como yo necesito de la misericordia, de la compasión, de la paciencia y tolerancia de Dios, así los otros igualmente, como están en una condición parecida a la mía, gracias a la comunión con Dios, a la luz con Dios. Entonces veo que los demás tienen están en la misma condición que nosotros, que mí personalmente, y tenemos ambos, tanto yo como los demás, necesidad de misericordia, de compasión, de paciencia, de tolerancia, porque vemos que esto es lo que Dios tiene conmigo y así es como debemos tener nosotros con los demás. Esto es al ver nuestra condición, gracias a la luz de Dios que ilumina. En esas condiciones, cuando llegamos a esas condiciones, a sentirnos lo que somos, pecadores y degradados, y que necesitamos misericordia y compasión, ahí y empezamos a tener misericordia y compasión con los demás, ahí es cuando la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En la comunión, cuando tenemos comunión con los demás, resultado del efecto de la luz, esto es de Dios en nosotros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El versículo 8. Pero, al contrario, si decimos que no tenemos pecado, nos hemos salido del camino y la verdad no está en nosotros. Fíjense el versículo 9. El versículo 9 generalmente no está bien traducido. No se lo traduce en tiempo aoristo, o sea, en el pasado del griego, sino se lo pone como si fuera futuro, pero en realidad está en aoristo, en pasado, porque Dios nos perdonó, remitió nuestros pecados cuando los descargó, los pecados de la humanidad, conforme leemos en las Escrituras, Isaías 53:6, Juan 1:29, Primera de Pedro 1:24. Ahí leemos que Dios descargó los pecados de la humanidad en Jesús en el Getsemaní, antes que ninguno de nosotros los confesemos. Por esto el versículo dice así, literalmente traducido, el versículo 9 dice así: Él es fiel y justo, porque antes que confesemos nuestros pecados, Él remitió nuestros pecados y nos limpió de toda maldad. Entonces, es importante tener presente esto, que más que confesión de pecados, necesitamos fe en la obra de Dios del Padre que descargó nuestros pecados en el cuerpo de Jesús cuando Él estaba en el Getsemaní. El versículo 10, por lo tanto, si hemos dicho que no hemos pecado, le estamos haciendo mentiroso a Dios porque Dios descargó nuestros pecados en Jesús en el Getsemaní. Su palabra no está con nosotros. Capítulo 2, versículo 1. Así es que, hijitos, les escribo para que no pequen. Pero si alguien peca, intercesor tenemos ante el Padre a Jesús, el Mesías, el justo. Quiero decirles algo. Dios es amor. El amor se expresa en diversas formas. Dios expresa su amor en diversas formas. Pero nunca pudo expresar el amor en la forma más sublime, que es la misericordia, la compasión, la paciencia, la tolerancia, la bondad, sino desde que el hombre admite que es pecador. Desde que el hombre realmente existe en la tierra, Dios pudo mostrar las caras más sublimes del amor, que son la misericordia, la compasión, la bondad, la tolerancia y la paciencia. Esto es posible solamente, repito, cuando Dios ilumina a una persona. Es cuando Dios puede manifestar estas partes, digamos, estas expresiones superiores del amor, de su amor. Él es amor, ¿no es cierto? Bueno, entonces dice, no pequen, pero si alguien peca, intercesor tenemos, a Jesús. Un intercesor es un intermedio, un mediador. Vamos a leer el versículo 2 para ver cómo explica esto de la intercesión de Jesús cuando uno peca. Generalmente se enseña que hay que pedir el perdón, la confesión a Jesús para que Él interceda ante el Padre y le diga que nos perdone. Es como se enseña, pero está equivocado. Veamos el versículo 2. Él es el propiciatorio de nuestros pecados, no solo de los nuestros, sino de toda la humanidad. Si ustedes recuerdan el
propiciatorio es un intermediario, era una tapa que mediaba entre Dios, la ley, la vara de Aarón y el maná. Esto representa la condición de la humanidad. Dios, Jesús muerto, es el propiciatorio, el que nos cubre, no solo a los creyentes, a toda la humanidad, cubre sus pecados para que Dios pueda tener comunión con él, pueda iluminarlo. No olvidemos que Dios ilumina al ser humano común, al que es pecador. Al ser humano que cree que no es pecador o que cree que ha dejado de pecar, no lo ilumina. Esto es lo que leemos el versículo 8 del capítulo 1, el 10 del capítulo 1. O sea, Dios no está en comunión con personas que creen que no tienen pecado. Dios está en comunión, o sea, los ilumina. Dios es luz. A los que les ilumina a las personas normales y les sigue iluminando cuando aceptan su condición y aceptan la condición de los demás. Y hay una comunión entre los hombres por vernos en la misma situación, todos necesitados de comprensión, de tolerancia, de paciencia, de bondad, de misericordia. Así es que el propiciatorio es esa mediación. Jesús se pone como intermedio entre Dios y el hombre y lo cubre con su sangre, lo cubre con su muerte perfecta, con su vida inmaculada. Esto es como Dios arregla el pecado de los hombres que ya están siendo iluminados por Él, pero que caen en pecado. El versículo 3. Y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Aquí otra aclaración que hay que hacer. Muchas personas creen que la epístola de Juan es parte del antiguo pacto. En el antiguo pacto, como ustedes bien saben, tenía su santuario, tenía su ley, la ley de los 10 mandamientos, lo que está escrito en la Torá, la ley, el santuario, los ritos, las leyes del sacerdocio, tenía estas cosas. Y entonces, por supuesto, tenía los mandamientos, los 10 mandamientos que tenían el objeto de mostrarle al ser humano que es pecador. Que es pecador. Dios quería obrar a través de los 10 mandamientos como la luz para hacerle comprender que es pecador. Pero como ustedes comprenderán, los 10 mandamientos en cierta forma reemplazan a Dios la luz. Pero como vemos en el antiguo pacto, ninguno de ellos, digamos casi en absoluto, reconocieron a través de los mandamientos, los 10 mandamientos, que eran pecadores. Muy pocos. La mayoría de ellos creyó que estaba obedeciéndoles, sobre todo en los días de Jesús. Y entonces, repito, Juan no escribe para los del antiguo pacto. Juan escribe para los del nuevo pacto. Y ustedes van a ver que más abajo explica a quiénes escribe. A los del nuevo pacto. En los del nuevo pacto, a diferencia del antiguo pacto, la revelación de Dios es completa porque es en Jesús. La revelación de Dios se hizo en Jesús, en el nuevo pacto. Esta es la gran diferencia con el antiguo pacto. Y entonces por eso es que Juan con esa certeza, esa fuerza dice, lo que hemos visto, hemos oído, hemos examinado, hemos tocado, eso, la palabra de vida, la vida eterna, esto es lo que nosotros vemos. Y lo que hemos aprendido es que Dios es luz, lo primero. En el antiguo pacto no está. Sí se menciona que Dios es luz una o dos veces, pero de una forma muy somera. Aquí es el punto principal de este capítulo. Dios es luz. Ahora, el versículo 3 del capítulo 2 dice, en esto sabemos que le conocemos. Conocerle y tener comunión con Él es igual. No olvidemos que en el hebreo la palabra conocer se refiere a la unión íntima. Por ejemplo, la que tuvo Adán con Eva. Le conoció a la unión íntima. En este caso es de Dios con el pecador, porque el pecador se deja iluminar. Ahí hay la comunión con Dios. Cuando el pecador se deja iluminar, porque Dios es luz. Esto es lo que hemos aprendido hace rato.
hay la comunión con Dios y por supuesto hay la comunión con los demás. El que guarda sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos del pacto nuevo? Más adelante veremos, se tratan de dos básicos, el amor y la fe. El amor y la fe. El amor que viene como resultado de que Dios ilumina a una persona. Y la fe, por supuesto, de la revelación que Dios va haciendo de sí mismo en la persona de Jesús, la historia de Jesús. Aceptar la historia de Jesús, la fe. Y el amor, y acabo de explicar, el amor es dejar que una persona, un creyente, ser un canal de la misericordia, de la paciencia. Esta persona puede ser canal solamente si es que se deja iluminar por Dios, que es la luz. No olvidarán que la luz en sí, no, los rayos de luz, partículas de luz, no iluminan en sí, tienen que chocar con algo. O sea, Dios tiene que iluminar a alguien para que se vea rasgos de Él. Los rasgos de Él que vamos a ver son la misericordia, la paciencia, la tolerancia, la bondad, el perdón. Es lo principal que vamos a ver. El versículo 4. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad está en él. El que dice yo estoy en comunión con Él, yo estoy unido a Él y no guarda los mandamientos, la fe y el amor es un mentiroso. El 5, pero el que guarda su palabra, el amor de Dios verdaderamente se ha perfeccionado en esta persona. En esto sabemos que estamos con Él. En otras palabras, sabemos que estamos con Dios si por nosotros ya hay misericordia que fluye hacia los demás, compasión, paciencia, tolerancia, bondad. Entonces sabemos que estamos con Dios y que el amor de Dios está siendo completado en nosotros, porque llega a personas que necesitan de misericordia, de compasión, que son todos los seres humanos, ¿no? A través de los canales que Dios tiene en el mundo, son los creyentes, aquellos que se dejan iluminar, que dejan que Dios les explique la historia de Jesús, lo que Jesús alcanzó en la cruz para nuestra salvación. El versículo 6, el que dice que permanece en Él, o sea, que está unido a Dios, a la luz, está en obligación de andar como Él anduvo. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Repito, Dios no anda solo, anda en comunión con creyentes aquí en la tierra. Esto es importante tener presente. Dios no anda solo, anda en comunión con los creyentes. Por eso el creyente debe andar, si está en comunión con Él, como Él anduvo. El creyente no puede dirigirle a los pasos de Dios. Es Dios quien dirige sus pasos. El versículo 7. Hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento es la palabra que oyeron al principio. Cuando empezaron a oír estos creyentes a quienes Juan escribe la epístola acerca de Jesús, el verbo, la palabra de vida. Este es el mandamiento. El mandamiento es la historia de Jesús. La historia de Jesús, aceptarla. El versículo 8. Por otra parte, sí les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en ustedes. Este mandamiento es que el mandamiento, la oscuridad ha pasado y ahora la luz verdadera alumbra. Dios está, por este mandamiento, Dios está continuamente siendo conocido a través de Jesús, de la vida de Él y de los que han aceptado su vida. En la vida de Jesús está la luz. Por eso Él dijo varias veces, yo soy la luz. Cualquiera que se expone a Él va a ver dos cosas. El amor perdonador de Dios, el amor misericordioso, compasivo, abnegado, y frente a la maldad, a la degradación personal. El amor de Dios fluyendo hacia el necesitado, hacia el pecador. Recuerdan cuando Jesús puso ese ejemplo de dos entraron al templo.
El uno un fariseo y el otro un publicano. El fariseo decía cuán bueno era él en oración a Dios. El publicano solamente decía, ten misericordia de mí. Es el clamor de una persona que se deja iluminar por Dios. Ten misericordia. Justamente ese es cuando Dios oye ese clamor, Él puede expresar la cualidad más sublime de su amor, que es la misericordia, que es la compasión, la paciencia, la tolerancia, la bondad. Y ahora no hay oscuridad, hay luz, desde que el ser humano puede prestar atención a la historia de Jesús. Voy al versículo 9, capítulo 2, versículo 9. El que está diciendo que está en la luz y odia a su hermano, está en las tinieblas. El que odia, el que tiene envidia, el que tiene codicia de su hermano, todavía está en las tinieblas, todavía está bajo el poder de la ley, de los 10 mandamientos que lo condena y lo esclaviza al pecado. Pero de esto sale dejando que la vida de Jesús ilumine, que Dios ilumine la mente de la persona, la vida, que es la vida de Jesús. Esa es la luz, los rayos de luz que emite Dios para alumbrar a una persona. El versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay la causa para pecar. El que ama a su hermano. Repito, hermanos, el amor con el que podemos amar a nuestro hermano es con el amor de Dios, con la misericordia, con la compasión, con la paciencia, con la tolerancia. Justamente es el amor que necesita un pecador. Y yo como pecador y cada uno de nosotros como pecadores. Esto es el resultado. Este amor llega a nosotros cuando dejamos que la luz de la vida de Cristo nos ilumine. El versículo 11. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas. Continúa en las tinieblas, camina en las tinieblas, no ve por dónde va, porque las tinieblas le tienen ciegos sus ojos. El que quiere andar en tinieblas anda porque desea. Repito, por mandamiento divino, la luz de la vida de Cristo ilumina continuamente a cualquier persona que quiere prestar atención a su historia, a la historia de Jesús. ¿A quienes escribe esta epístola? Versículo 12. Les escriba a ustedes, hijos, porque sus pecados han sido remitidos por el nombre de Él. Entonces, esta epístola no es escrita para cualquiera, es para los que han aceptado, han prestado atención a la narración, a la Biblia, que dice que el Padre descargó los pecados de la humanidad en Jesús cuando estaba en el Getsemaní y Él los llevó en su cuerpo a la cruz. Toda aquella persona que se detiene a pensar en esto y acepta, para esta persona es esta epístola de Juan, la epístola en la cual revela que Dios es luz, ilumina a toda persona. Dios, para iluminar, necesita un objeto en el cual chocar. Si tomamos la física, les dije, sus rayos, sus partículas chocan contra algo, ahí ilumina. Así es Dios. Cuando incide en alguien, cuando alguien le presta un poquito de atención, Dios ilumina. Les agradezco por acompañarme en el estudio de la palabra y espero que Dios los bendiga esta semana y les invito la próxima semana para acompañarnos en el siguiente capítulo. Hasta luego.